Mi nombre es Ava Thorne. Durante los últimos 6 meses, mi mundo había sido el caos gris y turbulento del mar de Bering, donde servía como nadadora de búsqueda y rescate de la Marina. Mi trabajo consistía en descender de un helicóptero entre olas de 15 metros para sacar a la gente de las fauces del océano. A las 11:07 de la mañana, en Nochebuena, finalmente aterricé en Seattle, arrastrando mi maleta de equipo del último vuelo de la noche. Renté el último vehículo que quedaba, una camioneta robusta, y comencé el viaje de 40 minutos a través de una espesa y arremolinada tormenta de nieve de regreso a mi ciudad natal, Port Sterling, Washington. Al dar la vuelta en mi calle, vi que la luz del porche estaba encendida, un único faro en medio de la ventisca. Antes de que pudiera siquiera apagar el motor, la puerta principal se abrió de golpe. Una oleada de sonido, música, risas y el cálido resplandor dorado de un enorme árbol de Navidad se derramaron en el aire gélido. Salí de la camioneta y subí por el sendero, todavía con mi traje de vuelo de invierno, mis botas goteando nieve derretida sobre el piso de madera que yo misma había financiado hacía 7 años. Mi padre y mi hermana menor estaban de pie justo debajo del árbol, con copas de champaña en alto, sus rostros estirados en sonrisas que parecían practicadas, casi ensayadas. La voz de mi papá retumbó, lo suficientemente fuerte como para acaparar la atención de toda la habitación. Bienvenida a casa, cariño. Justo a tiempo para oír la noticia. Oficialmente ya no tienes casa. Mi hermana, Chloe, levantó su copa, sus ojos brillando con una luz más intensa que cualquiera de los adornos del árbol. La vendimos la semana pasada, hermanita. Feliz pinche Navidad. Un silencio repentino y sofocante se apoderó de la habitación. Todos los rostros, parientes, amigos de mi papá, la pandilla de aspirantes a estrellas de redes sociales de Chloe, se giraron hacia mí, sus expresiones dejando en claro que yo era el remate de un chiste que no había escuchado. Dejé caer mi maleta de equipo al suelo con un golpe sordo, pesado y satisfactorio. Me sacudí la nieve de los hombros y dejé que una sonrisa lenta y deliberada se extendiera por mi rostro. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. «¿La casa que ustedes dos acaban de vender?», dije, con una voz tan tranquila que parecía lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. «En realidad le pertenece a...». Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Si alguna vez tu propia familia te ha clavado un cuchillo en la espalda, en la única noche del año que se supone que trata sobre calidez y amor, comparte tu historia en los comentarios. Prometo que leo cada una y nunca se sabe, tu historia podría ser la próxima que cuente. El viento en Sitka, Alaska, esa noche había caído a unos brutales 40 grados bajo cero con la sensación térmica, el tipo de frío que te congelaría las pestañas si parpadeabas demasiado lento. Acababa de terminar un lanzamiento nocturno de 12 horas. La costra de sal todavía tiesa en mi traje seco. Regresé a trompicones al cuartel, me quité el equipo como si fuera una segunda piel e inmediatamente hice una llamada por FaceTime. Era mi único salvavidas, lo único que me hacía sentir humana mientras estaba destacada en el fin del mundo. Mi papá, Rob, contestó al tercer timbrazo. Estaba sentado en el sofá de la sala, el mismo sofá seccional gris que había comprado con el bono de mi primer despliegue. Al fondo, mi hermana Chloe desfilaba con un bolso Chanel nuevo como si fuera una medalla de oro olímpica, girando en un círculo lento y deliberado para que la cámara pudiera capturar su piel acolchada desde todos los ángulos posibles. «Mira lo que llegó por correo hoy», chilló, su voz alcanzando esa frecuencia aguda y artificial de todos los videos de unboxing de influencers que he tenido el disgusto de silenciar. Un par de noches después,
estaba modelando un par de botas Moncler hasta la rodilla y una parca Canada Goose que yo sabía, sin siquiera buscar el precio, que costaban más que todo mi subsidio mensual de vivienda. Mi papá simplemente se quedaba ahí al fondo, con una taza de café en las manos, luciendo la misma sonrisa cansada y consentidora que siempre ponía cada vez que Chloe exigía algo extravagante. «Está trabajando muy duro para construir su canal, Ava», dijo, anticipándose a la pregunta que ni siquiera había hecho. «Estos influencers tienen que invertir en su imagen de marca. Es un mundo diferente. No lo entenderías». No me molesté en discutir. Simplemente me quedé mirando la imagen pixelada de mi sala en la pantalla hasta que la llamada se desconectó. Unas semanas más tarde, estaba sentada en una caja de herramientas en el hangar entre evoluciones de mantenimiento, con las botas apoyadas, navegando sin rumbo por Silo en mi teléfono. Era un hábito que había adquirido, una forma de ver crecer el valor de la única cosa tangible en el mundo que poseía por completo. Escribí la dirección de mi casa, más por memoria muscular que por otra cosa. El anuncio cargó al instante. Fue el primer resultado. Las fotos eran profesionales, imágenes brillantes tomadas en otoño, cuando los arces del patio delantero todavía ardían en color. La puerta principal había sido recién pintada de un acogedor tono azul, y allí, en crudas letras rojas, estaba la palabra que temía: pendiente. Con un pequeño y esperanzador apéndice, se aceptan ofertas de respaldo. El precio de venta era $55,000 más de lo que yo había pagado por ella con mi préstamo del BA hacía 7 años. Mi corazón no solo se desplomó, sentí como si se hubiera detenido por completo. Hice zoom en la foto del agente inmobiliario, Mark Fletcher, un viejo amigo de mi padre de su liga de boliche, un tipo que se había metido en bienes raíces hacía una década. Intenté llamar a mi papá 5 veces seguidas. Cada llamada iba directa a su buzón de voz. Le envié un mensaje de texto a Chloe. La aplicación mostraba que lo había leído. Ninguna respuesta. Esa noche, me senté en el borde de mi litera en el oscuro cuartel hasta el toque de queda, repasando cada una de las conversaciones que habíamos tenido en los últimos 6 meses. Cada casual: «No te preocupes por nosotros, estamos bien». Cada: «¿Podrías mandar un poco más este mes para las cuentas?». Cada vez que él había cambiado magistralmente de tema cuando le preguntaba qué estaba haciendo exactamente Chloe para trabajar, que le permitiera costear un estilo de vida tan lujoso. Mis manos temblaban, pero abrí mi aplicación de mensajería y me desplacé, y me desplacé, y me desplacé, hasta que encontré el nombre: Jordan Bell, alias Jordi. Habíamos estado juntas en la escuela de especialización antes de que ella tomara la ruta del Jack después de su primera gira. No habíamos hablado en 2 años, pero todavía tenía su número guardado. Le envié el enlace de Zillow con una sola y escueta línea de texto. Se puede usar un poder notarial para poner en venta la residencia principal de un miembro del servicio sin su conocimiento mientras está en servicio activo. Su respuesta llegó en menos de 30 segundos. Envíame la dirección exacta y la información del otorgante beneficiario de tu escritura. Sacaré los archivos del registro del condado a primera hora de la mañana. Y Ava, bloquea tu crédito ahora mismo. Pasé las siguientes 4 horas con una conexión satelital tan inestable como mis nervios, tomando capturas de pantalla de cada mensaje en el que mi papá había pedido un poco de ayuda para Chloe, cada transferencia de Venmo que había etiquetado como apoyo familiar, y la cadena de correos electrónicos donde había firmado el poder notarial duradero antes de que comenzara este despliegue, creyendo ingenuamente que solo me aseguraba de que las facturas de servicios y los impuestos a la propiedad se pagaran a tiempo.
Jordi envió el primer PDF encriptado a las 5 de mi hora. El informe del índice público del condado mostraba que se había abierto una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, un ELOC, a mi nombre. La cantidad era la asombrosa cifra de $150,000. La firma en el documento era la de mi padre, actuando como mi apoderado. El informe mostraba que los fondos se habían desembolsado a una cuenta bancaria que terminaba en los últimos 4 dígitos de la tarjeta de débito de Chloe. Un segundo PDF aterrizó en mi bandeja de entrada 2 horas después. Era un contrato preliminar de compraventa de mi casa, con los compradores listados como Megan y Kyle Peterson. Reconocí el nombre de Megan al instante. Había sido la dama de honor de Chloe en la preparatoria. El contrato se había firmado hacía 12 días, pero era un desastre. No había carta de preaprobación del prestamista, ni informe de título adjunto, y lo más condenatorio, no había certificado de ocupación del VA, un documento que yo, como la propietaria veterana, habría tenido que firmar en persona. El mensaje final de Jordi llegó en mayúsculas, una clara señal de su propia furia. No pueden cerrar legalmente este trato, pero están avanzando porque cuentan con que estás atrapada en el mar de Bering. Empieza a documentar absolutamente todo. Creé una nueva carpeta, fuertemente encriptada, en mi disco duro. La llamé Traición. Dejé caer cada archivo, cada captura de pantalla, cada notificación de alerta bancaria. La aseguré con una contraseña que solo yo conocería. Luego fui y me senté en el frío suelo de baldosas del baño del cuartel, mirando el mamparo de acero hasta que los primeros rayos del amanecer rompieron sobre los picos de Alaska. Sentí cómo el último y deshilachado hilo que me conectaba con esa casa, con esa familia, se rompía en 2. El tiempo de pedir las cosas por las buenas se había acabado. Jordi se convirtió en mi salvavidas, un flujo constante de munición digital, mientras yo hacía guardia en la cubierta de vuelo, con el viento gritando con tal fuerza que las tripulaciones de los helicópteros tuvieron que encadenar las aeronaves para evitar que fueran lanzadas como juguetes. Cada nuevo archivo que enviaba se sentía como otro golpe en el estómago. Página 1. El calendario de disposiciones del HELOC detallaba 3 transferencias masivas y separadas a la cuenta bancaria personal de Chloe, todas dentro de los 4 días posteriores a la apertura de la línea de crédito. Página 2. Un correo electrónico de Mark Fletcher, el agente inmobiliario, a mi padre. Tenía fecha de exactamente una semana después de que se registrara el HELOC. El título se ve lo suficientemente limpio para un comprador en efectivo, había escrito. Podemos cerrar esto en 12 días. Sin prestamista no hay problema. Página 3. El contrato de compraventa firmado por mi padre como mi apoderado. Precio de compra: $410,000. Depósito de garantía: la friolera de $90,000, claramente marcados como no reembolsables. Se confirmaron los nombres de los compradores: Megan y Kyle Peterson, la mejor amiga de Chloe y el tipo con el que se había casado el verano anterior. Jordi había adjuntado una nota digital adhesiva al PDF. «Cero posibilidades de que esto se financie», escribió. Ninguna compañía de seguros de título en su sano juicio tocaría una venta con un gravamen abierto y un certificado de ocupación del B faltante. Pero están corriendo contra el reloj porque creen que eres impotente. Reenvié todo el paquete a mi oficial al mando con una solicitud concisa de permiso de emergencia y un paquete por dificultades familiares. Fue aprobado en 6 horas. Reservé los únicos asientos restantes que podían llevarme de Sitka a los 48 estados contiguos, un vuelo nocturno a Anchorage, una escala de 4 horas en la uso y luego un vuelo de Alaska Airlines a Seattle.
Fue un viaje de 21 horas, de puerta a puerta. Creo que dormí quizás 90 minutos en total, simplemente releyendo el contrato fraudulento en mi tableta hasta que las palabras se sintieron grabadas en mis retinas. Aterricé en Seattle a las 10:07 de la noche en Nochebuena. En el mostrador de alquiler de autos quedaba un solo vehículo, una Tacoma plateada con llantas con clavos, como si el universo supiera que tenía una batalla que librar. Lancé mi maleta de equipo a la caja de la camioneta, introduje Port Sterling en el GPS y salí a la autopista. La nieve comenzó a caer a mitad de camino sobre el paso de montaña, copos espesos y húmedos que caían de lado, oscureciendo mi visión. Las señales de "se requieren cadenas" parpadeaban ominosamente, pero las quitanieves del estado claramente estaban perdiendo la batalla. Mantuve mi velocidad a unos constantes 70 kilómetros por hora, con los nudillos blancos en el volante, la calefacción a tope. Cada marcador de milla que pasaba era un minuto más cerca de la confrontación. El lago finalmente apareció a mi derecha, una lámina de hielo negro que reflejaba las lejanas luces navideñas de las casas que salpicaban la orilla. Tomé la salida de Northwest Boulevard, la que había tomado 1000 veces antes. Giré en mi calle y mi estómago se anudó en un puño más apretado de lo que jamás lo había hecho en cualquier maniobra nocturna sobre un mar tormentoso. Todas las entradas de autos de la cuadra estaban decoradas con renos luminosos o santas inflables. Mi casa, no, la casa, estaba iluminada como un casino de Las Vegas. Todas y cada una de las luces estaban encendidas. Coronas adornaban ambas puertas del garaje. A través de la gran ventana delantera pude ver un árbol de Navidad de casi 4 metros y las siluetas de personas moviéndose detrás de las persianas, sus sombras bailando en las paredes. Apagué el motor a 2 casas de distancia y me senté en el repentino y profundo silencio, observando el vapor del motor enroscarse y disiparse en el aire helado. El reloj del tablero brillaba, 11:11 de la noche. El bajo retumbante de la música de fiesta era lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas de mi camioneta. Me puse la gorra, agarré la carpeta que había ensamblado meticulosamente en cada sala de aeropuerto entre Alaska y casa y salí a la nieve. El crujido de mis botas en la nieve fresca sonó ensordecedoramente fuerte, pero nadie salió a la puerta. Estaban todos demasiado ocupados celebrando mi caída. Subí por la acera que yo misma había paleado durante 7 inviernos. Me paré bajo la luz del porche que había instalado después de mi último ascenso y miré la corona de mal gusto que colgaba donde se suponía que debía estar mi bandera estadounidense. Luego alcancé el pomo de la puerta. Lo giré y abrí la puerta. Empujé la puerta con el hombro y entré directamente al corazón de su celebración. El aire estaba cargado con los aromas empalagosos de velas de canela, agujas de pino y vino tinto barato. Un imponente abeto noble de casi 4 metros dominaba la sala, prácticamente gimiendo bajo el peso de luces blancas y cintas doradas. Había al menos 30 personas apiñadas en el espacio, primos que apenas reconocía, los viejos amigos de póker de mi papá y todo el séquito de psicofantes con aros de luz de Chloe. Todos sostenían copas de plástico con champaña, brindando como si estuvieran en una boda. Mi papá, Rob, me vio primero. Estaba posicionado justo debajo del árbol, con un suéter de Rodolfo que se iluminaba, un brazo casualmente alrededor de Chloe y la otra mano sosteniendo su copa en alto. Gritó por encima del estruendo de una canción navideña de Mariah Carey, sus palabras arrastrándose ligeramente. «Miren quién finalmente decidió aparecer. Lo siento, chiquita, pero llegaste un poco tarde. La casa ya no es tuya». Chloe se dio la vuelta en un mini vestido de lentejuelas
que era demasiado corto, sus extensiones de cabello balanceándose salvajemente. De hecho, aplaudió de gusto. Cerramos el trato ayer, hermanita mayor. Pago en efectivo. Estamos literalmente de fiesta en tu antigua casa ahora mismo. Felices fiestas. Una ola de risas recorrió aproximadamente la mitad de la sala, como si este fuera el chiste más ingenioso que habían escuchado en todo el año. Me quedé inmóvil justo en el umbral, la nieve de mi gorra derritiéndose y formando un charco en el piso de madera que yo misma había restaurado hacía 3 veranos. Mi pulso era tan estable como cuando estoy suspendida a 25 metros debajo de un helicóptero con vientos de 60 nudos. Mi papá, borracho de atención, continuó, su voz cada vez más fuerte. La familia cuida de la familia, Ava. Chloe necesitaba empezar de cero. De todos modos, andabas por ahí haciéndole a la heroína en Alaska. No pensamos que te importaría. Finalmente hablé. Mi voz era baja, casi tragada por la música, pero atravesó el ruido y cada conversación se detuvo al instante. ¿Estás seguro de eso, papá? Soltó una carcajada, como si acabara de demostrar su punto sobre mi ingenuidad. Positivo, niña. Es un trato cerrado. Lentamente saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí el PDF que Jordi me había enviado de la oficina del registro del condado. Giré la pantalla para que toda la habitación pudiera ver la sección resaltada. $150,000, anuncié en el silencio sepulcral. Esa es la cantidad del ELOC abierto que firmaste como mi apoderado. Sigue activo y sigue en posición de primer gravamen. Ninguna compañía de títulos en el planeta Tierra asegurará una venta con un gravamen principal no revelado y una propietaria en servicio activo que nunca firmó una exención de ocupación en persona, lo que significa que su fideicomiso no puede cerrarse, ni ayer, ni nunca. La música navideña continuó su alegre asalto, pero ya nadie bailaba. Megan y Kyle, los supuestos nuevos dueños, estaban congelados en el sofá seccional de piel que había comprado después de mi último ascenso. La copa de champaña de Megan se le resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en la mesa de centro. El rostro de Kyle se puso tan blanco como la nieve que cubría el suelo afuera. Se puso de pie tan rápido que derribó una otomana. ¡Rob! Juraste que el poder notarial lo hacía todo legal. Dijiste que era una venta privada, sin bancos, sin mamadas del va. La copa de mi padre siguió a la de Megan, estrellándose en el suelo. El vino tinto se extendió por mi alfombra beige como un charco de sangre. Chloe finalmente encontró su voz, pero era estridente y quebradiza. «Esto es una locura. Ya le pagamos a Mark el depósito de garantía. $90,000. Dijo que no era reembolsable». Y ahí estaba, la pieza final. «¿Mark Fletcher?», dije, mirando directamente a mi hermana. El mismo Mark Fletcher al que le han suspendido la licencia 2 veces por no realizar búsquedas de título adecuadas. ¿Ese Mark? ¿El que redactó un contrato de venta sin aprobación de prestamista y sin cumplimiento del BA porque pensó que podría salirse con la suya? Megan comenzó a sollozar histéricamente en el hombro de Kyle. Uno de los amigos de póker de mi papá murmuró, «¡Santo cielo!», y comenzó a escabullirse hacia el pasillo. Di otro paso deliberado hacia la habitación, mis botas dejando huellas húmedas y lodosas en el piso. Así que déjenme pintarles el cuadro completo. Todos ustedes están celebrando una fiesta en una casa que legalmente todavía es de mi propiedad. Los compradores acaban de entregarle $90,000 a un estafador que no puede cerrar el trato. Y el banco que tiene mi HELOC está a punto de descubrir que alguien intentó vender fraudulentamente su garantía sin permiso. Mi papá abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miré a Chloe por última vez.
Espero que el nuevo comienzo haya valido la pena, hermanita, porque esta es la última Navidad que pasarás bajo mi techo. Las luces festivas del árbol continuaron parpadeando, brillantes y despiadadas, mientras toda la habitación permanecía congelada a su alrededor en un cuadro de codicia y estupidez. Salí de esa casa sin mirar atrás, me subí a la Tacoma y conduje directamente a un hotel para aclarar mi mente. A las 9 de la mañana siguiente, ya estaba atrincherada en una cabina de esquina en Java-on-Sherman, la cafetería frente al mar donde el hielo del lago comenzaba a romperse en grandes placas grises. Tenía 3 carpetas llenas extendidas sobre la mesa frente a mí, cada una meticulosamente organizada con pestañas de colores, resaltada y marcada como evidencia para una inminente corte marcial. Megan y Kyle llegaron con aspecto de no haber dormido en días. Los ojos de Megan estaban hinchados y rojos, y la mandíbula de Kyle parecía haber estado apretada durante 48 horas seguidas. Se deslizaron en la cabina frente a mí, con la mirada fija en las pilas de papeles. Empujé la primera carpeta sobre la mesa hacia ellos. «Esto es todo lo que el registro del condado tiene en archivo», dije. «Cada transferencia bancaria, cada mensaje de texto entre mi padre y Mark Fletcher sobre mantener esta venta por debajo del agua, cada mentira documentada». Kyle la abrió con manos que temblaban ligeramente. Megan se inclinó, leyendo los documentos al revés, y soltó un suave sollozo en el momento en que vio la confirmación de la transferencia del depósito de garantía. $90,000, no reembolsables, enviados el 23 de diciembre. Mantuve mi voz plana y uniforme, el mismo tono que uso cuando informo a un piloto sobre un patrón de búsqueda y rescate. El Estatuto del Estado de Washington RCW 18.85.230 establece que un agente de bienes raíces que incurra en tergiversación o fraude está sujeto a la revocación de la licencia y a severas sanciones. Su contrato se basó en múltiples premisas fraudulentas. Si presentan una queja hoy, no solo recuperarán sus $90,000, sino que también tendrán derecho a daños estatutarios, todos los honorarios de su abogado y probablemente daños punitivos además de todo. Los miré a ambos a los ojos. Firmaré cualquier declaración jurada que su abogado necesite. Me sentaré para una deposición. Testificaré en un tribunal abierto, lo que sea necesario. Kyle levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre por una mezcla de ira y desesperación. ¿Realmente irías contra tu propio padre en la corte? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Dejó de ser mi padre el día que decidió que mi servicio militar era solo una fuente conveniente de ingresos disponibles. Esto no se trata de venganza, se trata de limpiar su desastre. Megan se secó la cara con una servilleta arrugada, manchando su rímel. «Ya mudamos la mitad de nuestras pertenencias al garaje», susurró. Nos dio los códigos de la puerta del garaje. Nos dijo que empezáramos a sentirlo como nuestro. Asentí una vez, mi expresión endureciéndose. Entonces también tienen un caso claro de incitación fraudulenta. Guarden cada foto que tomaron, cada mensaje que envió, cada recibo de la compañía de mudanzas. Todo va en la demanda. Kyle no dudó. Sacó su teléfono y marcó a su abogado, poniéndolo en altavoz allí mismo, entre las tazas de café y las carpetas. Pasé los siguientes 90 minutos, explicando al abogado toda la cronología, página por página. Para cuando nos levantamos para irnos, el abogado ya estaba dictando las primeras líneas de una demanda civil contra Robert Thorne, Cloyd Thorne y Mark Fletcher por fraude, incumplimiento del deber fiduciario y múltiples violaciones del Código de Bienes Raíces de Washington. Estaba a mitad del estacionamiento cuando mi teléfono se iluminó. Era la señora Díaz, mi anciana vecina de al lado.
«Mija, tu padre está estacionado en mi entrada», dijo, su voz tensa por la preocupación. «Lleva 1 hora sentado en su camioneta. Dice que el banco acaba de entregarle los papeles de aceleración y que el abogado de Megan le dejó un mensaje de voz amenazándolo con una demanda de 6 cifras. No se irá hasta que hable contigo». Conduje las 3 cuadras en completo silencio. Mi papá estaba exactamente donde ella había dicho, desplomado al volante de su Ford F-150, con el rostro de un gris pastoso, un sobre arrugado en su puño. La señora Díaz estaba en su porche envuelta en una bata, con los brazos cruzados, observando con la misma mirada protectora que solía tener cuando yo llegaba a casa después del toque de queda en mi adolescencia. Me acerqué a la ventanilla del conductor. La bajó con dedos temblorosos. El sobre del banco estaba empapado de nieve derretida. «Se están llevando todo, Ava», susurró con la voz ronca. «La propiedad de alquiler en la calle Tercera, todas mis herramientas, incluso la maldita podadora. El aviso dice que tengo que irme en 30 días. No me moví, no hablé. Forcejeó con la manija de la puerta, pero parecía carecer de la fuerza para abrirla. No sabía que llegaría a esto», suplicó. «Te lo juro, solo intentaba ayudar a Chloe. Pensé que lo entenderías». Me agaché para que quedáramos cara a cara a través de la ventana abierta. «Pensaste mal». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas curtidas, congelándose antes de que pudieran llegar al cuello de su camisa de franela. «Por favor, Ava, diles que se echen para atrás. Firmaré lo que quieras. Te cederé la escritura del alquiler. Lo que sea». Me levanté lentamente, mirando al hombre destrozado en la camioneta. «Ya no tienes nada que yo quiera, papá. Ni el alquiler, ni una disculpa. Nada». Extendió una mano temblorosa como para agarrar mi manga. Di un paso deliberado hacia atrás, fuera de su alcance. «No me llames, no pases por mi casa, no envíes a la señora Díaz ni a nadie más con mensajes para mí. Tomaste tu decisión en Nochebuena, ahora tienes que vivir con ella». Me di la vuelta y caminé de regreso a mi camioneta de alquiler, alejándome mientras él permanecía desplomado en la entrada. La nieve comenzando a acumularse en un parabrisas que ya no tenía la voluntad de limpiar. Entregué el abridor de la puerta del garaje a los nuevos y legítimos dueños en el porche delantero y conduje directamente al juzgado del condado para presentar la escritura de retransferencia. El secretario la selló a las 2:17 de la tarde. A las 2:45 de la tarde, el banco ya había adjuntado una anotación preventiva de litis al único activo que le quedaba a mi padre, la propiedad de alquiler en la calle Tercera, congelándola efectivamente. 48 horas después, su abogado presentó una petición de bancarrota del capítulo 7 en el Tribunal Federal. El síndico fue despiadado. Embargaron la casa de alquiler, la F-150 de 2014, cada herramienta eléctrica de su garaje y el tractor cortacésped John Deere que apreciaba más que a la mayoría de la gente. La reunión de acreedores 341 duró apenas 12 minutos. Mi padre salió de ese juzgado con una sola bolsa de plástico de supermercado con ropa y una orden de liquidación que borró hasta el último centavo de su deuda, pero lo dejó solo con sus ingresos del Seguro Social y una vieja y destartalada Tacoma que el síndico consideró que ni siquiera valía la pena el costo de remolcar. La audiencia disciplinaria de Mark Fletcher fue programada en Olympia el mes siguiente. Tomé 2 días de permiso personal, hice el viaje al sur y me senté en la última fila de la estéril sala de audiencias. El abogado de la comisión expuso la evidencia con una eficiencia brutal. Ninguna búsqueda de título, ninguna aprobación de prestamista, falta de divulgación del ELOC abierto, ningún certificado de cumplimiento del VA. Mark intentó jugar la carta de «yo solo era un facilitador».
No funcionó. El panel le revocó la licencia en el acto, con efecto inmediato y sin posibilidad de apelación. Fue escoltado por una puerta lateral, mientras las cámaras de noticias locales filmaban su paseo de la vergüenza. No sonreí. Simplemente me di la vuelta, salí y conduje a casa. La caída de Chloe no fue tan rápida, pero fue igual de completa. Llegó en pedazos. Primero, las grandes compañías de tarjetas de crédito presentaron sus demandas en el Tribunal de Distrito. American Express por $42,000, Discover por $58,000 y Capital One por $61,000. Luego, el prestamista de préstamos estudiantiles privados, que había estado ignorando durante años, agregó otros $23,000. Cada sentencia en su contra incluía una tasa de interés post-sentencia paralizante del 23% más los honorarios de los abogados. Sus míseros ingresos de acuerdos de marca a tiempo parcial se evaporaron en el momento en que llegó la primera orden de embargo de salario. Alguien, probablemente Megan, tomó una captura de pantalla del expediente judicial público y la publicó en una página local de chismes sobre influencers. En una semana, su número de seguidores se redujo a la mitad. Vi su aro de luz, su soporte de fondo e incluso sus árboles de hoja de violín falsos listados en Facebook Marketplace por centavos de dólar. Oficialmente recuperé las llaves de mi casa un jueves gris y lluvioso de marzo. La casa estaba vacía y fría. La calefacción había sido apagada, las tuberías preparadas para el invierno para evitar que reventaran. Abrí la puerta principal y entré, dejando que el profundo silencio me inundara. El árbol de Navidad todavía estaba allí, desplomado en la esquina, un esqueleto quebradizo de lo que fue. Una alfombra de agujas marrones cubría el suelo y los adornos rotos yacían donde alguien, probablemente Chloe, los había arrancado en un ataque de ira. Pasé de largo sin una segunda mirada. Arriba, la vieja vitrina de mi madre era lo único que parecía intacto. Abrí la puerta de cristal y saqué con cuidado la pequeña caja de cedro que contenía su anillo de bodas, la foto enmarcada de nosotros tres, en mi ceremonia de ascenso a suboficial jefe, y el pin del cuerpo auxiliar que había usado con orgullo en cada cumpleaños de la Guardia Costera. Los metí en una bolsa acolchada, cerré la puerta de la vitrina y dejé todos los demás recuerdos y posesiones exactamente donde estaban. A la mañana siguiente me reuní con Sara, una agente inmobiliaria astuta y directa que la señora Díaz me había recomendado en la compañía de títulos. Firmamos un acuerdo de listado exclusivo de 6 meses con una comisión del 3% y fijamos el precio de la casa $5,000 por debajo de la última venta comparable para garantizar una guerra de ofertas. Las ofertas comenzaron a llegar incluso antes de que se instalara la caja de seguridad en la puerta. 7 ofertas, todas muy por encima del precio de venta. Elegí la más limpia, un cierre de 30 días, sin inspección, sin contingencia de tasación. El día del cierre fue fresco y soleado. Los compradores, una joven pareja de la Marina que se transfería desde San Diego, hicieron su recorrido final mientras yo estaba de pie en la entrada con 3 simples cajas de archivo a mis pies, mis uniformes, las cosas de mi madre y la caja de sombra que contenía mi medalla del aire. El esposo preguntó si quería llevarme el asta de la bandera del patio delantero. Le dije que ahora era suya. Me agradeció por mi servicio. Solo asentí. Le entregué un nuevo llavero con cada llave de la casa y firmé la declaración de cierre del vendedor. El camión de mudanzas nunca llegó. Contraté a una compañía de ventas patrimoniales para liquidar todo lo que quedaba dentro. El sofá que compré después de mi primer despliegue, la mesa del comedor que yo misma restauré, hasta la última taza de café y cojín. Etiquetaron todo, realizaron la venta durante un solo fin de semana
y me enviaron un cheque por $12,000, menos su comisión. Lo endosé y lo envié directamente a la Fundación de la Guardia Costera. Cargué mis 3 cajas en la parte trasera de mi nueva Tacoma, cerré el portón trasero y me alejé de la acera sin mirar atrás. La casa se encogió en mi espejo retrovisor hasta que la curva en Lakeshore Drive finalmente la sacó de mi vista para siempre. No me sentí vacía, me sentí ingrávida. Firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento en un 3er piso sin elevador la misma semana que el juez selló la orden de protección civil. Era de una recámara con paredes de ladrillo visto y ventanas que daban al este sobre el lago, por lo que el amanecer era lo primero que veía cada mañana, sin garaje, sin patio, sin recuerdos horneados en las paredes, solo yo y el agua. La orden de restricción se hizo necesaria después de que mi padre estacionara su oxidada Tacoma fuera de mi nuevo complejo de apartamentos 2 veces en una semana, y Chloe usará 3 números de teléfono desechables diferentes para inundar mi teléfono con peroratas incoherentes y vitriólicas en notas de voz que siempre comenzaban con la frase «Nos lo debes». La orden era simple: un radio de 150 metros, un plazo de 24 meses, con desacato criminal al tribunal como sanción por cualquier violación. Deslicé la copia certificada de la orden en un simple marco negro y la colgué sobre mi escritorio como un diploma que realmente me había ganado. Jordi tuvo un simposio de 3 días sobre contraterrorismo marítimo en The Sterling Lake Lodge ese junio, así que dejó su maleta de lona en el suelo de mi sala y se adueñó del sofá entre sus sesiones informativas. Por las noches nos sentábamos en mi estrecho balcón, con las botas apoyadas en la barandilla, viendo los últimos hidroaviones deslizarse sobre la superficie lisa como un espejo del lago y desaparecer hacia las montañas Selkirk. Una noche regresó del vestíbulo del hotel sosteniendo un sobre certificado por una esquina como si estuviera contaminado. El conserje firmó para recibirlo, dijo. La dirección del remitente es el centro de detención del condado de Kootenay. Era la letra de mi padre, más delgada ahora, la tinta manchada en algunos lugares. La llevé adentro y la puse en la isla de la cocina. Aunque el apartamento ya estaba cálido, encendí un fuego en la pequeña chimenea. Jordi sirvió 2 vasos de Woodford Reserve sin preguntar. Me deslizó uno por el mostrador y se apoyó en el refrigerador, esperando. Usé el mismo cuchillo de buceo que guardo para cortar cables de cabrestante para abrir el sobre. Contenía 5 páginas de papel de carta de la cárcel, cubiertas de lápiz tan fuerte que había rasgado el papel en algunos puntos. La primera página comenzaba: «Sé que no quieres saber de mí nunca más, y no te culpo. Me enfrento a 18 meses por la declaración de culpabilidad por fraude. Se llevaron la casa, las herramientas, incluso la vitrina de porcelana de tu madre. Solo necesito que sepas que nunca pensé que terminaría así. Solo intentaba mantener unida a la familia después de que ella se fue. Leí exactamente 10 líneas. Doblé las páginas una vez. Caminé hacia la chimenea y dejé caer la carta en las llamas. Los bordes se prendieron al instante, enroscándose en negro antes de convertirse en frágil ceniza que flotó por la chimenea y desapareció en el cielo nocturno. Jordi chocó su vaso contra el mío. «Por los nuevos comienzos», dijo en voz baja. Bebimos en silencio mientras el fuego se convertía en brasas incandescentes. A la mañana siguiente, entré en la tienda de Verizon en Sherman Avenue. Me paré en el mostrador y observé cómo el representante cancelaba mi antiguo número de teléfono de Washington en el acto.
Contraté un nuevo plan con una nueva compañía y solicité un código de área 757, Virginia Beach, lo suficientemente lejos como para que nadie de mi pasado adivinara que era yo. Regresé a mi apartamento y eliminé sistemáticamente cada álbum compartido en la nube, cada chat grupal familiar, cada foto en la que Chloe me había etiquetado desde la preparatoria. Bloqueé cada número que podía recordar, incluida la extensión principal de la cárcel del condado que mi padre había usado. Luego, inicié sesión en la base de datos militar Deers y actualicé mi información de contacto de emergencia a Jordan Bell, capitana, cuerpo jurídico de la Guardia Costera de EE. Tum 0Q Adaracars. Omo po se con ki kuish. Ya que estaba en eso, cambié el beneficiario de mi póliza de seguro de vida SGLI. Cuando la pantalla final de confirmación parpadeó en verde, me quedé de pie en medio de mi tranquilo apartamento y simplemente escuché. No había nada, ninguna vibración fantasma del teléfono, ninguna punzada de culpa, ninguna atadura invisible que me arrastrara de vuelta hacia personas que solo querían lo que yo podía darles. Solo estaba el suave y rítmico chapoteo del agua del lago contra los pilotes 3 pisos más abajo y el silencioso zumbido de una vida que finalmente, por completo, no respondía a nadie más que a mí. Por primera vez desde que tenía 17 años y había visto bajar el ataúd de mi madre cubierto con la bandera, nadie esperaba que yo volviera a casa a arreglar lo que habían roto. Y no iba a volver. Arrastré el abeto de Fraser de 1,5 metros por 3 tramos de escaleras yo sola, perdiendo agujas por todo el camino. Había cortado el pequeño y desgarbado árbol yo misma en el bosque nacional, con un permiso de $30 y una sierra de mano. Apenas me llegaba al hombro, y todavía olía a resina de pino y aire frío de montaña, cuando finalmente lo acomodé en un soporte junto a la puerta corrediza de cristal. Enrollé una sola tira de luces blancas simples alrededor de sus ramas, sin focos elegantes, sin cintas, sin ángeles, solo luz. Jordi aterrizó en Seattle esa misma tarde, rentó un jeep y apareció en mi puerta con una maleta de lona y 2 botellas de Woodford Reserve. Ramírez, Cho y Doc, mis compañeros de equipo de la unidad de SAR, llegaron a la mañana siguiente. Habían conducido sin parar desde su base después de salir de guardia a las 4 de la mañana, y todos todavía llevaban sus trajes de vuelo. 5 personas, un sofá, 2 colchones de aire y una cocina del tamaño de un armario. Era perfecto. Cocinamos como si todavía estuviéramos desplegados en un guardacostas. Ramírez se encargó de la pequeña parrilla en mi balcón, con el viento a 8 grados bajo cero, volteando filetes lo suficientemente gruesos como para hacer llorar a un tejano. Cho se apoderó de mi estufa de 2 quemadores y transformó arroz sobrante, kimchi y una lata de Spam en algo que para él olía a hogar y para el resto de nosotros sabía a consuelo. Doc le echó tanto schnapps de menta al chocolate caliente que tuvimos que abrir la puerta del balcón solo para no sudar. Comimos de pie,
con nuestros platos equilibrados en la barra de la cocina, nuestras botas goteando nieve derretida en las baldosas. Intercambiamos historias sobre los nadadores que habíamos sacado de mares de 15 metros y los que casi habíamos perdido. Nadie mencionó la Navidad pasada. Nadie lo necesitaba. Cuando los platos estuvieron vacíos y el fuego rugía, saqué un pequeño y plano trozo de titanio de mi bolsillo. Había sido cortado del rotor de cola de un helicóptero Jayhawk que había recibido el impacto de un rayo cerca del Cabo Decepción. Había pasado 3 noches en el hangar con una herramienta Dremel y una lima de metal, dándole lentamente la forma de una tosca estrella de 5 puntas, con los bordes aún en bruto. Me subí a la mesa de centro, me estiré y la coloqué torcidamente en la rama más alta del pequeño árbol. Las luces blancas golpearon el metal sin pulir y esparcieron pequeños fragmentos de reflejo por la habitación, como la luz del sol sobre el hielo. Jordi levantó su taza primero. «Por la gente que sí está», dijo, con la voz cargada de emoción. Nuestras tazas chocaron. No hubo un gran vitoreo, solo bebimos. Más tarde esa noche, cuando los demás dormían en un montón de mantas en el suelo y el fuego se había reducido a brasas incandescentes, me paré junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de té recién hecho. La nieve caía recta ahora, silenciosa y pesada, borrando las huellas en el paseo marítimo de abajo. El lago era un espejo negro que reflejaba las farolas. La orilla opuesta no era más que una silueta oscura de árboles y unas pocas luces de porche distantes de casas que pertenecían a extraños. Pensé en la casa de Lakeshore Drive, la de los grandes ventanales y el asta de la bandera que nunca volvería a izar. Pensé en el árbol de 3 metros que solía estar donde ahora estaba mi sofá, ahogado en adornos comprados con dinero que yo había enviado a casa. Pensé en las voces que solían llenar esas habitaciones y en cómo el silencio en mi pequeño apartamento sonaba mucho mejor que cualquiera de ellas. La sangre no garantiza lealtad, no garantiza la verdad, ni siquiera garantiza el amor. Todo lo que garantiza es que compartes una fracción de ADN. Todo lo demás es una elección. Y por primera vez en mi vida, cada persona que dormía en mi piso me había elegido a mí. Habían elegido estar aquí cuando les costaba algo. Tiempo, dinero, días de permiso, una cama caliente propia. Habían cruzado fronteras estatales en pleno invierno para sentarse en mi pequeño y miserable balcón y comer filete demasiado cocido, simplemente porque yo se los había pedido. Eso era familia. La estrella de titanio captó el último parpadeo de la luz del fuego mientras los leños se derrumbaban en cenizas. No necesitaba nada más grande.